Muy buenos días. Mi equipo de trabajo es Yamil San Juan y quien les habla Elías Peralta. La enfermedad que nos correspondió es la coccidiosis aviar. Esta enfermedad es una enfermedad parasitaria que se produce mediante la ingestión de ooquites esporulados de eimirina, que dan lugar a un proceso de carácter clínico o subclínico caracterizado por diarrea y descenso de la producción. Se puede decir también que es una enfermedad que solo le da a las aves de corral. La infección por coccidias causa enteritis parasitaria en múltiples partes del tracto gastrointestinal, provocando bajo desempeño, pérdida del pigmento, diarrea y en caso severo puede provocar la muerte del animal. La coccidiosis es ocasionada por un protozoario del género Eimeira. Estos parásitos son unicelulares, son huéspedes específicos y muchas de las especies invaden solo un segmento especial del intestino. En pollos de engorde se conocen 9 especies de coccidia, muchas otras se han descrito en pavos, patos y gansos. La coccidiosis es una de las enfermedades más comunes y costosas en la industria avícola por los altos costos que son derivados de la prevención, el control, la disminución del desempeño y la mortalidad de las aves. Especialmente cuando la infección se complica con otros patógenos oportunistas como el Clostridium perfringens. La vacunación y la medición preventiva con anticoccidiales y buenas prácticas de manejo pueden ayudar a controlar dicha enfermedad. Como sinónimos tenemos tres, que es la coccidiosis, enfermedad de la coccidia, síndrome de Eimeide. En la importancia económica tenemos varios factores que afectan la producción a nivel económico, que son los siguientes. El primer factor que tenemos es la deshidratación. Como segundo tenemos la pérdida de sangre. Tercero tenemos la pérdida del pigmento de la piel. En el cuarto tenemos el incremento de la susceptibilidad a las enfermedades, a otras enfermedades. En esta hacemos un paréntesis y podemos decir que es uno de los factores que más afecta el sector económico de la producción, ya que si nosotros estamos luchando para controlar la coccidiosis y se incrementa otra enfermedad dentro de la misma, entonces vamos a tener que combatir la otra enfermedad y por ende tenemos muchos gastos económicos. Como quinto tenemos el retraso del crecimiento. Como sexto, la pobre conversión alimenticia. En estos dos se hace un paréntesis también, ya que gastamos tiempo, mano de obra y gastamos alimento en ello, por eso tendremos pérdidas económicas significativas. Y por último tenemos la alta morbilidad y la mortalidad de las aves. En las especies susceptibles, pues como podemos observar en la imagen, casi todos los animales de explotación o domésticos son susceptibles a esta enfermedad. Por estos parásitos, estos pequeños parásitos que también son conocidos como coccidios, tienen especificidad de especie, lo que significa que los coccidios de las palomas, las gallinas y los cerdos solo afectan a estas especies. En la incidencia y distribución tenemos de que los coccidios están casi universalmente presentes en los criaderos de aves de corral. Podríamos decir que es algo endémico dependiendo de la zona donde se estén criando las aves. Las infecciones por coccidias son autolimitantes y dependen en gran parte de la cantidad de ooquitis ingeridos y del estado inmune de las aves. Podemos decir también que la coccidiosis se encuentra en todo el mundo, siendo la más prevalente en parvadas con altas densidades y en parvadas que estén en contacto directo con sus heces. En otras palabras, prácticamente todas las parvadas criadas en suelo están afectadas por coccidiosis en algún grado. Esto dependerá de la cantidad, de la densidad y de la calidad y cantidad de cama y el estado inmunológico de los animales. En contraste, o en otras palabras, podemos decir que las aves que son criadas en jaulas sin contacto con el material fecal no desarrollan esta enfermedad, pero es importante aclarar y saber de que si las aves en jaula tienen contacto directo con sus heces, ya sea por un mal diseño, un mal manejo o falta de mantenimiento de las aulas, estas pueden presentar la enfermedad. En la etiología tenemos que es de la familia Hermidae, un suborden Hermina, un orden Eucococcidia, una subclase Coccidia, una clase Sporosea y un filum Apicomplexa.
Las características útiles para la identificación de las especies son, primero, localización de las lesiones, segundo, aspecto de las lesiones macroscópicas, tercero, tamaño de los ocitos, forma y color, cuarto, tamaño de esquizontes y merocítodos, quinto, ubicación de los parásitos en los tejidos. En el periodo de incubación tenemos que este varía dependiendo de la especie, el ciclo de vida. Tenemos que las especies Acerbulina y las especies Mitis tienen un ciclo de vida de 5 días. Siguen las especies Máxima, Tenella y Mecatris, que tienen un ciclo de vida de 7 días. Tenemos la especie Brunetti, que tiene un ciclo de vida de 6 días, y la especie Praecos, que de 4 días. Las lesiones macroscópicas son suficientemente notorias para el diagnóstico de la coccidiosis. De ser necesario, se pueden realizar un raspado de la mucosa para ser evaluado bajo el microscopio. En pollos de engorde encontramos la especie Acerbulina, que es la especie más común en las granjas comerciales, tal vez debido a que es la más fácil de identificar. En infecciones leves, las lesiones son observadas en la mucosa del duodeno como placas de color blanco de 2 a 3 milímetros. Encontramos la especie máxima, que no es fácil de identificar a través de las lesiones macroscópicas, pero la mayoría de las lesiones son observadas en el yeyuno e ileón, con características por petequias, que son pequeñas hemorragias en la membrana serosa del intestino. Encontramos también la especie Tenella, que comúnmente infecta el ciego y puede ser fácilmente reconocida por las lesiones que causa. En infecciones leves, la mucosa puede presentar petequias. Y en infecciones más severas pueden observarse sangre y material purulento dentro del lumen del ciego. Encontramos también la especie Necratis, que produce lesiones en el intestino delgado, produciendo aspecto ablandado. La luz del intestino puede contener exceso de moco y o material necrótico. Encontramos en pavos la especie Adenoides, que afecta principalmente el ciego de los pavos. En infecciones leves se puede observar un edema y petequias en el ciego. Encontramos la especie Gallopon pavonis, que esta prefiere infectar el intestino en la porción caudal al divertículo. Encontramos también la especie Meleagrimitis, que afecta la porción anterior del intestino delgado, produciendo edemas con exceso de moco y líquido la luz del órgano, y líquido en la luz del órgano. Y para tener en cuenta que estos parásitos están protegidos por una pared y pueden resistir a diversos factores climatológicos como lo son el frío, el calor y la humedad. Los coccidios pueden soportar temperaturas bajo cero y pueden vivir sin inconvenientes durante las épocas frías del año. En transmisión tenemos que la transmisión se da por poca ventilación, hacinamiento, mucha humedad en la cama, insuficiente inmunidad de las aves, enteritis bacteriana, especie de viruela de Hermiria, desafío con muchos oquistes y fármacos que carecen de efectividad, ya que la transmisión pues se transmite por contacto directo o indirecto con los excrementos de otras aves infectadas. Cuando una ave ingiere coccidia, el organismo invade la mucosa intestinal causando daños en los tejidos según se va reproduciendo. Una semana después de que la infección de la coccidia produce descendientes inmaduros llamados oxitos. Los oxitos pueden ser expulsados a través de los excrementos y nos pueden afectar a otras aves que pasen un proceso de maduración, de depuración en materia de la cama. En la transmisión también podemos decir que las coccidias son transmitidas por vía fecal oral a través de la ingestión de heces contaminadas. Luego de ser ingerido, el parásito completa su complejo ciclo de vida dentro del tracto intestinal, durante el cual se replica dentro de las células intestinales, produciendo ruptura de estas. Las aves infectadas excrementan oocitos a través de las heces, infectando así a otras aves. Luego de varios ciclos, las aves desarrollan inmunidad duradera, pero especifica desafíos con otras especies de coccidias, causando así nuevas infecciones y posibles lesiones dependiendo del número de oocitos
consumidos. Decimos también que pues son miles de ooquites que pueden ser eliminados por medio de las heces fecales de los animales. El pollo, al ingerir los ooquites del ambiente contaminado, una vez que estos son ingeridos, los ooquites liberan los esporocitos y los esporocitos migran ingresando al intestino. Cuando están dentro del intestino se reproducen y luego lo que hacen es destruirse. Como síntomas tenemos que ante el brote de la coccidiosis las aves se tornan pálidas, débiles, tienden a acurrucarse, consumen menos alimento y agua, tienen diarrea y se pueden deshidratar, sufren pérdida de ganancia de peso y las ponedoras experimentan una baja en la postura. La coccidiosis fecal puede producir excrementos con sangre y anemia, que muchas veces es seguida de la muerte. Encontramos los síntomas que es diarrea amarilla, la cresta se torna morada y escamosa, aumenta el consumo del agua, disminuye la postura, depresión, pérdida de peso, plumas erizadas, diarrea y sangre en heces. Tenemos algunos signos clínicos. En casos severos, las aves pueden observarse deprimidas, con plumajes desaliñados, deshidratación y diarrea, que pueden presentarse heces con sangre y o exceso de moco de color naranja. También son comunes. Las aves enfermas pueden lucir pálidas en comparación con las aves sanas. Asimismo, el peso corporal y la conversión alimenticia pueden ser afectados en infecciones con cepas patogénicas de Coxidia. En las lesiones macroscópicas encontramos que la mayor parte se dan en los ciegos. Encontramos entonces la primera parte que se encuentran ciegos edematosos y con petequias. La segunda se encuentran ciegos con material hemorrágico. La tercera, ciego con coágulos fibrosos. Y por último tenemos que se da una inflamación del colon. Continuando con las lesiones microscópicas, encontramos la necrosis de la mucosa intestinal y podemos observar el estado del parásito. Tenemos control y tratamiento. En el control se recomienda emplear un agente anticoccidiático, que es algo contrario a las creencias populares. La coccidia no es un microorganismo con resistencia individual. El número de parásitos en el ambiente disminuye rápidamente con altos niveles de humedad, amoníaco, baja presión de oxígeno y un tiempo mayor de 2 semanas fuera del huésped. Sin embargo, como población, la coccidia puede ser sumamente resistente. Reducir el número de microorganismos no es una tarea difícil, pero alcanzar una eliminación total del parásito de la explotación es virtualmente imposible. Existen dos técnicas muy empleadas en la prevención de coccidias, que la primera es la vacunación, que induce un desafío con una cepa de menor patogenidad, y con un pico de infección a los 12 días aproximadamente. La segunda, se hace una medición o un control con anticoccidiales, como son los ionoforos, que se encuentran dentro de los ionoforos, los monenzima, los naracina, los maduramicina y los salinimocina. Y en anticoccidiáticos químicos se encuentra el diclazuril, el nicarbazina, el robenidina y el clopidol, en que estos se suministran directamente en el alimento. Y los ionoforos son menos efectivos, pero impedir la replicación del parásito, por lo que existirá siempre un nivel de replicación y excreción de coccidias. En la transmisión, en el tratamiento, tenemos que se pueden utilizar los amprolios, los monohidratos de sulfacloropiracina y los oxitetraxiclina. En los tratamientos podemos decir que esto solo se utiliza cuando la prevención ha fallado. El amprolio es uno de los fármacos más comunes para tratar la coccidiosis, pero las sulfonamidas como la sulfadimetosina pueden ser administradas en el agua de bebida. La prevención debe ser este tratamiento debe ser algo prescrito por un médico veterinario. Se aclara que un retiro adecuado del tratamiento es necesario en aves para consumo humano. Este fármaco no se puede recomendar ni aplicar en gallinas de postura. Siempre consúltese con un profesional antes de hacerlo para mirar si se puede aprobar o no en productoras.
Como diagnóstico tenemos el diagnóstico diferencial, que es enteritis necrótica, enteritis ulcerativa y histomonosis. Diagnóstico de laboratorio, el examen microscópico de los tejidos intestinales y contenido de los intestinos. El examen coproparasitológico, que es el recuento de los ococitos por gramo de materia fecal. Y tenemos el análisis de la cama, recuento de oquistes por gramo en la cama. La coccidiosis no resulta fácil de diagnosticar, pues sus síntomas se asemejan mucho a las de otras aves, a las de otras enfermedades muy comunes en las aves. La única forma de hacer el diagnóstico sobre la coccidiosis, sin lugar a duda, es mediante el examen microscópico de los tejidos de las paredes intestinales y del contenido de los intestinos. Se debe realizar la autopsia de los animales infectados y observar los daños ocasionados. A modo de conclusión, podemos decir que la coccidiosis es una enfermedad endémica o una enfermedad que se presenta fácilmente por el contacto directo con heces fecales, pero esta puede ser controlada llevando un control de la cama, llevando un control de las personas que ingresan, llevando un control de animales, de roedores, de aves que puedan transmitir esta enfermedad, teniendo en cuenta también las normas de bioseguridad dentro de la explotación. Esto es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta para evitar de esta manera la coccidiosis. Y pues el que se podría decir dentro del galpón, el más importante es el control de la cama, que esté limpia, que se hagan los volteos, que se haga el flameo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias.